estudios por imágenes. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo primero que tienes que saber, para eso te sirve, porque es un método de apoyo al diagnóstico. El diagnóstico por imágenes es un método de apoyo al diagnóstico. Y hoy que estamos tan avanzados en tecnología a nivel mundial y que esperemos en el Perú podamos avanzar de forma progresiva y coherente con lo que se dispone afuera, es importante que ustedes sepan qué cosa es lo que van a encontrar cuando vayan a su práctica diaria. Si no son radiólogos, por lo menos saber qué cosas podrían pedir y que no venga otro y los engañe, porque al final del día, si están parados frente a una imagen y no tienen la menor idea de lo que hay y solo se van a basar en el informe, ustedes van a depender de lo que otra persona les haya puesto en el papel. Entonces, ese es un punto importante. Yo no soy el doctor Alpaz, el doctor Alpaz es el coordinador del curso, yo soy el doctor Terán, yo soy radiólogo intervencionista, soy exalumno de la Científica del Sur, promoción 2012, hice radiología primero, luego hice la subespecialidad en radiología intervencionista. ¿Alguien sabe qué es la radiología intervencionista? ¿Ah? ¿Ninguno? ¿No ha escuchado nunca en su vida? Bueno, entonces más adelante lo veremos. Pero el tema de fondo es que al finalizar este curso, si bien hay un componente teórico que tienen que resolver y responder y aprobar el curso para que continúen y no se retrasen, lo más importante es saber con qué recursos y herramientas van a contar a lo largo de sus carreras, sean o no radiólogos. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la clase. Yo de rato en rato les voy a preguntar tres cosas, ¿ya? Entre patas, para que esto sea dinámico. Les pido por favor traten de llegar temprano. Yo tengo un problema de concentración y cuando alguien abre la puerta me distraigo. No sé si les pasa, pero yo sí me cuesta enlazarme en lo que estaba. Y si van a entrar, toquen la puerta, no la abran directamente. Si ya está muy tarde, ya pues caballero, ya fue. Lo segundo, cuando respondan, y esto es también para su vida profesional, respondan con fuerza, con propiedad, que se sienta que quieren participar de la clase. O sea, como médicos, ustedes también van a tener que transmitir al paciente, a su familia, y si de pronto viene alguien y me habla así, mucha madre, no sabes que no me atiendas, flaco, pasa. Ustedes tienen que transmitir, si saben, tienen que transmitirlo. Y lo tercero es, equivóquense. Yo no tengo problemas en si me dicen una rocaza, si la dicen mejor, porque todos aprendemos. ¿Ya? Así que dicho esto, vamos a avanzar. Esta es una reflexión que el doctor Alpaz nos pone en la primera diapositiva. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido, y ahora es el momento de comprender más para que podamos tener menos. Plenamente de acuerdo. ¿Alguien sabe quién fue Marie Curie? A ver. La primera. ¿Qué más? Equivóquense. La persona que descubrió la mujer que descubrió la radiación. ¿Por qué es famosa Marie Curie? Por descubrir la radiación. Descubrió la radiación y su esposo no tuvo nada que ver, ¿sabes? Solamente las mujeres. Fue un trabajo conjunto. El premio Nobel le quiso quitar a Marie Curie la premiación. Ya. ¿Y qué tiene que ver Marie Curie con esta imagen? Es humano, ¿no? Ese es humano, exactamente. Entonces, esta es la primera radiografía que se tomó en la historia. ¿Cómo se llama el esposo de...? A ver, ¿qué tiene que ver? Hablen, o me van a seguir paseando, porque esa no es la mano de Marie Curie, ¿eh? Por si acaso. ¿Quién me corrige? ¿Ah? Doctores, equivóquense, no pasa nada, yo no soy un ogro, lo que quiero es que esto nunca más alguien les haga una pregunta a este tipo y les tomen el pelo. Cuéntenme, ¿qué tiene que ver esto con Marie Curie? ¿Ah? ¿Saben o no saben? No es la mano de su esposo y ahí se nota la línea. ¿No es la mano de quién? De su esposo. ¿Quién es el esposo? A ver, cuéntame. Señorita Laura, ¿cómo es? Cuéntame, amigo. Bueno, vamos a aclarar este tema porque esto es un tema de cultura general. Marie Curie fue efectivamente una de las pioneras. ¿Cómo? Pase.
una de las pioneras en el descubrimiento de la radiación. Pero antes de hablar de ella, nosotros tenemos que saber este teclado me está... Saber que existe un ingeniero alemán que se llama Wilhelm Conrad Röntgen, que es el descubridor de los rayos X. Y su esposa es Anna Berta Ludwig. Pase, doctora, ya. Hoy día está buena gente, hoy día pasan todos. ¿Quién es el delegado? ¿Hay delegado en este salón? Ya, de Docracia. Bien, un número, doctor. Doctor, un número. 8. 1, 2, 3, 8. Ya, la doctora que ingresa es la delegada. Listo. Entonces, ¿usted la delegada en serio? ¿No? Sí, que no es broma. Entonces, en medio de ese descubrimiento, Röntgen estaba pues trabajando con radiación y con los mecanismos que estudiaba utilizando en esa época logra tomar esa radiografía. Entonces, ¿por qué esa radiografía es histórica? Por dos motivos. El primero es porque habían descubierto un nuevo método de diagnóstico que dio pie a todo lo que se vino después. Pero lo segundo es que ellos no sabían lo nocivos que eran los rayos X. ¿Por qué la radiación es tan importante? Pero ya no hablando del punto de vista diagnóstico, sino hablando del punto de vista de protección. Otra pregunta que les dejo en el aire, que me responde bien también se va, ya acabó el curso, 20. Habla. La radiación puede generar adultos en el ADN generando mutaciones. Ajá. Eso puede dar a pie a otras enfermedades. Por eso es que se requiere como método de protección lo que es vestiduras de plomo, a veces hasta paredes de plomo, lo que viene siendo una sala para hacer lo que es el estudio por radiación, ¿no? Muy bien, doctor, se puede retirar. Si quiere, no, mentira. Pero ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Todos los métodos de imágenes utilizan radiación? No, ondas sonoras. ¿Cómo? Ondas sonoras. Ondas sonoras. Cuéntame sobre las ondas sonoras, por favor. En las ecografías emplean ondas sonoras para poder ver las imágenes a través de la fotografía. Ya, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. 5 modalidades de estudio de imágenes. Al azar. A ver, muchachos. Rayos X es una. ¿Cuál otra? ¿Cuál? En orden, levante la mano. Ecografía. Ya, ecografía 2. Ecografía y ultrasonido son lo mismo. Tomografía. Tomografía 3, resonancia magnética 4. ¿Cuál más? Angiografía. La gamografía, aunque es un método híbrido, sí, está bien. ¿Cuál más? La fluoroscopía. La fluoroscopía. Muy bien, doctora. Ahí una intervencionista en potencia. Muy bien. Ya, 20 para la doctora delegada. Me nota su nombre. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Angiografía. La angiografía es parte del uso de la fluoroscopía. Hay tantas modalidades hoy que por eso es importante que este curso les dé a ustedes. Yo no espero que salgan radiólogos, espero que salgan sabiendo qué es lo que hay. Por ejemplo, ¿he escuchado el PET-CT alguna vez? ¿No? ¿No? ¿Alguno ha tenido contacto con un paciente oncológico alguna vez? Sí. ¿Sí? Por lo menos la mitad del salón, ¿no es cierto? Para que tengan una idea de lo complicada que es la situación del tumor oncológico. El PET-CT es una modalidad de estudio híbrida también, en la cual se toma una tomografía, pero en paralelo se somete el paciente a la inyección de unos radiofármacos para saber dónde hay actividad metabólica. La actividad metabólica te pinta en el cuerpo dónde es que hay en ese momento actividad de cáncer, para decirlo sin tecnicismos. Entonces, imagínense todas las cosas que hay en este momento. Y si empezáramos a hablar de cada una de ellas, encontraríamos un montón de cosas, un montón de variedades y un montón de aplicaciones. Entonces, al finalizar esta sesión, ustedes tienen que conocer cuáles son las técnicas de imagen. Ya les he mencionado varias también las han mencionado ustedes. Conocer los principios físicos, haremos el intento, porque la verdad que las bases físicas son larguísimas. Yo sufrí mucho el primer año de radiología, así que no creo que un curso acabemos con todo, pero sí por lo menos van a tener una idea de todo. Valorar la importancia del uso de las técnicas de imagen. Creo que en los minutos que hemos hablado ya se han dado cuenta, ¿no?, de lo importante que es. Y en el camino vamos a ir comparando las ventajas y desventajas de cada técnica. Hay una pregunta que no me respondieron. De todas las modalidades que hemos hablado, ¿cuáles no utilizan radiación? La ecografía. La ecografía, ya. La resonancia magnética.
Ya, de acuerdo. Entonces, ¿quiere decir que todo el resto se utiliza radiación? Es correcto. Pero hay que diferenciar bien en este punto que existen distintos tipos de radiación y nosotros estamos hablando de la radiación ionizante. ¿Correcto? Esa radiación ionizante es la que causa daño. En el caso de la resonancia magnética, el resonador dentro del equipo, ese tubo gigante que ven, tiene un imán gigante, un imán gigantesco. Y esto es importante que también lo sepan por si alguna vez acompañan a algún paciente con prótesis metálicas o a ustedes se les ocurre entrar con algún elemento metálico. Ese imán gigante lo que causa es alteraciones en los iones de hidrógeno y hace que cambien su posición. Y ese cambio de posición, por una serie de mecanismos, para no ser tan técnico, lo que hacen es transformarse en las imágenes que ven. Bueno, para que tengan una idea de la importancia de saber que el resonador tiene un imán gigante, miren, esta es una cama que se ha pegado al resonador. Entonces, miren acá. No, escuchen, solo que son tan chiquitas las imágenes. A ver, esta está mejor. ¿Ven la silla de ruedas? Bueno, miren, esto es un tanque de oxígeno. Entonces, volvemos al tema de fondo. Y por otro lado, en el caso del ultrasonido, como mencionó uno de sus compañeros, si bien no hay un imán gigante, la formación de la imagen efectivamente se da a través de unos cristales y un efecto que se llama el efecto piezoeléctrico. Como cuando hay un murciélago, ¿no?, que emite ruido y la señal regresa. Entonces, esa señal que regresa, de acuerdo a la forma en la cual atraviesen los tejidos, es lo que permite formar la imagen. Y finalmente, un tema en el cual también tiene relación con la parte de imágenes es la medicina nuclear, que es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El uso de radiofármacos para poder también ver dónde hay determinado tipo de actividad en función a la enfermedad que queremos explorar. Hasta aquí todo claro, no se han perdido, no se han mareado, han entendido, quieren que les repita algo 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí? ¿Avanzamos? ¿Seguros? Eso quiere decir que si les pregunto a cualquiera al azar, cualquiera me va a responder con propiedad lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, miren, acá está justamente el nombre de la persona que les había dicho, ¿no? William Conrad Röntgen. Un poco de historia, ¿no? Los rayos X son una forma de radiación electromagnética similar a la luz visible, tienen mucha energía y tienen la capacidad de atravesar tejidos de diversa densidad. Cuando hablamos de densidad en el campo de las imágenes, básicamente estamos hablando de 5 densidades. ¿Tienen ustedes una idea de cuáles son esas 5 densidades? ¿Qué significa rayo opaco, doctor? Ya, listo, ya fuiste, ya. ¿Qué significa rayo opaco? ¿Cómo? ¿Quién habló? Ya, eso se lo voy a explicar después porque es un tema un poquito largo. Pero lo que me interesa es que vean esto. Las densidades radiológicas hacen referencia a cómo, miren acá, distintos elementos, al ser atravesados por los rayos X, pueden generar una imagen. Cuando el rayo de volaz de rayos X atraviesa el metal, se ve blanco. Esto de acá se dice, como mencionó el doctor, radio opaco. Y no se confundan, a pesar de que acaba en opaco, radio opaco significa blanquito. Y cuando hablamos de radio lúcido, a pesar de que lúcido suena más, ¿no?, a brillante, bonito, es lo contrario, es oscurito. ¿Ya? Entonces tenemos la densidad de metal, la densidad de calcio. Doctores, ¿dónde hay calcio? En los huesos, estrellita para todos. Muy bien. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en esta botellita el hueso se ve muy bien y alrededor se ve negrito, porque alrededor del huesito hay airecito. Y cuando el haz de rayos X pasa por el aire, esto se ve negrito o radiolúcido. Muy bien, ya están empezando a hablar con propiedad, por fin. Y también hay densidad de agua, hay densidad de grasa, etc. Entonces, en una radiografía, estas son las densidades a las cuales a las cuales se van a enfrentar y las cuales son las que van a ver. ¿Correcto? ¿Todo claro? Listo. Muy bien. Entonces, volvemos a la diapositiva.
Este descubrimiento fue de forma accidental en 1895 durante un experimento con los rayos catódicos, y la primera radiografía fue tomada a su esposa con 15 minutos de exposición, o sea, la quemó a la tía. Quemó mal, pues, imagínense, 15 minutos de radiación, ya cómo habrá terminado esa mujer. Bueno, en realidad ellos fallecieron pues, por complicaciones de la radiación, pero ellos no lo sabían en esa época. Entonces, eso es lo importante de saber un poco de la historia, ¿no? Bien. Entonces, es importante también saber que existe un espectro de radiación electromagnética. Y este espectro va desde aquí hasta aquí. De los rayos, de las ondas microondas hasta los rayos cósmicos. Y en lo que corresponde a la luz visible, nosotros tenemos los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas, que son los que podemos ver con más frecuencia. Pero a su vez, todo lo que no vemos comprende los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etc. Entonces esto es importante saberlo, no porque vaya a venir una pregunta de examen, sino porque los rayos X pertenecen a todo un espectro. ¿Todo claro? Ya. Bueno, acá se ha excedido un poquito en la parte de la cantidad de letras de esta diapositiva, pero básicamente lo que necesitan saber es que los rayos X van a atravesar estructuras, y cuando estas estructuras no son como el metal, es decir, no son estructuras tan absorbentes, estos rayos X se van a quedar dentro de la estructura a la cual están atravesando. Y por eso es importante también hablar de protección radiológica desde ahora, porque la radiación ionizante es acumulativa. Es acumulativa. Es decir, no es que yo me saqué una radiografía o me saqué 2 tomografías y pasan los días y la saqué, se fue por la picha y se fue por el popó, no. Se queda. Entonces, por eso es importante que para ustedes como médicos, ya sea porque van a sacarse un estudio o porque van a recomendar un estudio o porque tienen un paciente que viene a haberse sacado 50 radiografías en un año, sepan que la radiación se acumula. Entonces, esa es otra pepita, ¿no? Que también tiene que llevarse al final de la clase. Y por eso es que hemos hablado de los tejidos, hemos hablado de las densidades, hemos hablado de la capacidad de absorción ahorita. Y capacidad de absorción quiere decir que de acuerdo al tejido que vayan a penetrar, es que nosotros vamos a poder diferenciar las estructuras anatómicas de una radiografía. ¿Todo claro? Sí, claro. ¿Por qué se le dice radiaciones ionizantes? Porque al interactuar estos rayos con los átomos, van a producir una ionización. ¿Quién me puede decir qué significa ionización? Listo. Está muy bien, doctor Estrellita, para usted. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los 2 tipos de partículas más conocidas en este campo? Ahí está en la diapositiva. Electrones y fotones. Entonces, ¿por qué es importante también reconocerlos? Porque los electrones son un elemento fundamental que se producen al colisionar contra un ánodo. Un ánodo es un componente del equipo de rayos X. Y los fotones se producen a través del tubo de rayos X, que es otro componente del equipo. En este caso lo que van a hacer es, en su interacción, formar la imagen. Al tener nosotros una de rayos X que interactúa con la materia, en resumen, participan electrones y fotones. Electrones y fotones son emitidos por estos componentes de los equipos de rayos X y al interactuar forman la imagen. ¿Listo? Bueno, esta diapositiva está en relación al átomo de Bohr. A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna vez qué es el átomo de Bohr o el modelo de Bohr? Bueno, acá lo tienen. La explicación más sencilla es esta. Un electrón puede ser excitado de una órbita de baja a una de más alta energía mediante transferencia de energía. ¿Qué significa esto? Jódate, pasaste tu gas de rayos X a través de la materia y ahí estás produciendo ese efecto de excitación. Eso es lo que te están diciendo. No va a haber un examen de física, muchachos, tranquilos. Por eso lo estoy explicando así como coquito, para que lo entiendan. ¿Ya? Y por eso hay una energía necesaria para excitar un electrón entre órbitas cercanas al núcleo, la cual es pequeña, mientras que las más alejadas van a requerir más energía. Así de sencillo. ¿Lo han entendido o lo repito? Lo repito, con todo gusto, doctora. Entonces, estamos hablando de que para
todo este proceso tiene que haber interacción entre la radiación y la materia. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, para que esa interacción se dé, ¿estas diapositivas no se las dan, doctora? No están así. Bueno, vamos a ver eso después. Entonces, les decía, esta interacción se va a dar en el momento en el que ¡poc! Emitimos los rayos X. Y en ese momento en el que pasa el haz de rayos X a través de la materia, se va a producir una excitación. Y esa excitación va a depender de dos factores: de la distancia y de la cantidad de energía. ¿Correcto? Entonces, eso es básicamente lo que intenta explicar esta diapositiva. ¿Lo han entendido? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ok. Bueno, como les mencionaba hace un momento, cuando una partícula penetra un medio material puede experimentar una serie de colisiones con sus átomos. Esta interacción, debido a las fuerzas eléctricas producidas entre la partícula que incide, es decir, que entra, y el medio que la absorbe, va a producir una pérdida de la energía hasta llegar a su detención. ¿Qué cosa quiere decir esta diapositiva? Que en el momento en el que se produce este ingreso de energía e interacción con los átomos que están frecuentes, va a chocar con todo hasta que deje de moverse. ¿Es claro? ¿Sí? Ok. Entonces, no se asusten, porque la verdad que este es un tema bien físico, bien pesadito, yo lo detestaba, pero hay que entenderlo igual. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de colisiones: la colisión elástica, inelástica y la radiactiva. La elástica es en la cual hay una desviación del camino original, pero sin pérdida de energía, y la inelástica se desvía del camino original, pero parte de la energía se transmite hacia el eje orbital atómico o se emite como una radiación de frenado. La colisión inelástica, como mencioné en la diapositiva anterior, tiene un efecto de ceder energía, y al ceder esta energía van a producirse dos fenómenos: el de excitación, donde lo que se va a conseguir es arrancar átomos de sus órbitas. Esta es una órbita, de donde sale el átomo de su órbita, y en el de ionización, este choque lo que va a producir es que ¡pop!, se libera un electrón. ¿Correcto? Excitación, entonces, vamos a tener un cambio solamente dentro de las órbitas, y ionización, ¡pop!, salen del modelo. ¿Todo claro? No se asusten, esto es simplemente para cultura general. Y las colisiones radiactivas es cuando ya hay una interacción entre una partícula y el átomo. Esto es particularmente importante porque cuando una partícula cargada pasa cerca de un núcleo, en este caso este es un núcleo, lo que va a ocurrir es una desaceleración o frenado debido a la interacción que ocurre en este espacio. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que se va a desviar de la trayectoria que llevaba originalmente, y esto lo que va a hacer es liberar la energía que les he venido explicando hace un momento hacia otra dirección. Ahora, ¿cómo se producen los rayos X? No vean esta diapositiva, yo se lo voy a explicar bacán. ¿Ya? Tenemos, por favorcito, ¿dónde está la delegada? Doctora, ¿dónde está la delegada? Levante la mano, por favor. 3:20 me avisas, porque si no yo continúo hablando y hablando y hablando, y hoy día tienen un examen de lo que les acabo de explicar. Y el que no la aprueba, repite el año. Entonces, para que entiendan un poco por dónde va esta situación, ahorita estamos hablando solamente de los rayos X, ¿ya? El equipo de rayos X tiene distintas partes. Pero las que producen e interactúan básicamente en la conformación de los rayos es esta aquí. Nosotros tenemos dos componentes básicos: el tubo de rayos X, disculpen muchachos, yo recién me estoy familiarizando con este sistema, pero a mí me gusta explicar así con imágenes. ¿Dónde está el tubo? Acá está el tubito. Y el tubo tiene estos componentes, ¿no? Un ánodo y un cátodo, como les expliqué al inicio, que van a generar a través de la energía, doctora, atenta, a través de la formación de energía, lo que vamos a hacer es la formación
de un haz de luz, que es el rayo, lo que se conoce como rayos X. Entonces, cuando ese haz de rayos X se libera, y esto se libera y va a chocar contra un banco metálico de wolframio, en el caso de la radiología convencional, o de molibdeno en el caso de la mamografía. De la mamografía no hablamos. ¿Qué es la mamografía? ¿Qué es la mamografía? Mamografía. Mamografía. ¿Qué es? ¿De qué? De las mamas, pues, las mamas, imagen de las mamas. Es un estudio especial para mamas, es una radiografía de la mama. Entonces acá hacen una diferenciación entre el equipo de rayos X y el equipo de mamografía, porque si bien ambos utilizan la misma base física, el blanco metálico difiere entre ambos porque en uno se utiliza más radiación que en otro. El estudio de mamografía habitualmente es un estudio que requiere bajas dosis de radiación. Entonces, cualquier equipo aparato de rayos X tiene un cátodo que emite electrones y un ánodo que los atrae y que sirve de blanco contra el cual van a chocar. Es decir, tenemos un componente que los emite y otro componente que sirve de blanco con el cual van a chocar. Y al existir esta interacción, lo que va a ocurrir es que se van a liberar electrones y estos electrones acelerados van a ir perdiendo energía a través de esas colisiones que les he explicado en la diapositiva anterior, para finalmente producir el haz en los rayos X, ¿correcto? Entonces, los rayos X se originan a través de un mecanismo de producción doble en el cual interactúan la radiación de frenado y la radiación característica. Nuevamente, aceleración de electrones que colisionan contra un blanco, este es el blanco, y posteriormente se produce una emisión de fotones que son los que forman el haz de rayos X. ¿Sí? Ya que lo veo con unas caras, amigos, que la verdad me asustan. No sé si me están entendiendo. A ver, democracia. Ya, doctor, el primero de esta fila, digamos. ¿Qué has entendido hasta ahora? En el tubo se encuentra un cátodo y un ánodo. El cátodo emite electrones que son atraídos por el ánodo, que chocan contra una pared que puede estar hecha de wolframio o molibdeno, dependiendo qué tipo de radiografía quiera. Más o menos, sí, está bien, me gusta tu respuesta. A ver, ¿quién más? Vamos a buscar una cara asustada, así a propósito. La doctora, la segunda, que está con el lápiz blanco acá. ¿Qué ha entendido, doctora? Qué oportuna. Nada, pero algo más, pues, doctora, auméntele algo. Algo de lo que hablamos al inicio, protección radiológica, modalidad de imágenes. No esta última diapositiva, en general, quiero saber que todos están avanzando. En 30 segundos, ¿qué más? ¿Qué más ha entendido? Lo que desee, cualquier idea sirve. Sobre el tema de las radiografías y De lo que hemos hablado, doctora. Sí. el aire justamente sobre radio. Ya, muy bien. En el caso del vecino, como dijo, que viene a acercarse principalmente está rodeado de aire y él es la verdad. No le he dicho que en esa imagen el huesito estaba rodeado de aire, pero si usted le toma una radiografía al señor que está aquí adelante, sus huesitos van a estar rodeados de la densidad. ¿Qué densidad? De partes blandas, que también estaba en nuestro gráfico, ¿no? La densidad de partes blandas agarra la grasa, el músculo, etc. Bien, doctora. Doctora, la que está detrás de casaca, creo que es verde, usted. Sí, algunas ideas. Los tipos de densidad, que dijo el aire, la grasa. También me pareció importante lo que dijo de que la radiación como que no se va, sino que Se acumula. Muy bien, doctora. A ver, sigamos entonces. Tenemos ya aquí. Usted, doctora. ¿Alguna otra idea? Quería también agregar algo que mencionaron Por sobre favor. el ánodo y el cátodo, que justo ya dijo que los electrones lo que van a hacer es que van a colisionar en lo que es en la materia y finalmente se van a liberar esos electrones para finalmente producir lo que es el rayo X. Bien.
Usted, doctor, que se está sacando los ojos. Yo tengo entendido que los rayos X se generan, es una energía que se genera al momento que se da la excitación. Así es. Ya, pero ¿qué más? No sabía el hecho de que las partículas perdían energía. Tampoco sabía los tipos de colisiones elásticas y inelásticas. Ya, pero ahora, ¿qué sí sabe después de todo lo que hemos comentado? Pues, tengo entendido que el cátodo tenía entendido que se estudió esa materia tenue. Sí, ese tema lo vamos a reforzar, ¿ya? Voy a buscar un espacio para explicarles específicamente esa parte porque es lo más pesado de esta clase, pero no es el objetivo del curso. Si ustedes quisieran ser expertos en este tema, tendrían que estudiar física o ser ingenieros biomédicos, y la verdad que, o tecnólogos médicos. Que dicho sea de paso, ¿qué hace el tecnólogo médico? A ver, cuéntenme. Cuéntenme, ¿qué hace un tecnólogo médico? Ajá, los agarré. Bueno, el tecnólogo médico es el que toma las imágenes, el que maneja el equipo. Eso es, mis amigos. Estoy agarrando. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de las propiedades de los rayos X. Un favorcito. Como creo que vamos a estar juntos todo el ciclo, en un papelito déjenme sus correos, ¿ya? Porque yo les voy a ir enviando información pepas sobre lo que vayamos conversando, ¿ya? Pero pásense una hojita y me dejan sus correos y sus nombres. Bueno, los rayos X tienen propiedades, como les mencioné, el poder de penetración, es decir, penetran la materia, pueden emitir luz, es decir, tienen un efecto luminiscente, pueden producir cambios en las funciones fotográficas, esto significa que van a hacer que las imágenes se vean negras, efecto fotográfico, pueden ionizar, tienen efecto ionizante, y el más importante, doctora Capes, ahí te ríes, el efecto biológico, es decir, originan cambios en los tejidos vivos. Las partes del equipo de rayos X que se los mencioné hace un momento, el generador de los rayos, el tubo de los rayos, que es donde se originan los rayos, y la mesa, que como les mostré en una de estas imágenes, hasta acá, esta es la mesa, no, que es donde va el paciente. Ok, esta es una imagen similar a la que hemos visto antes, igual la línea de voltaje, es decir, la línea de energía entra por acá. Tenemos el tubo generador de rayos X, que es todo esto. El generador específicamente lo que va a hacer es pasar esta energía a través de un filamento, se va a producir toda la secuencia de efectos que les mencioné hace un momento en relación a los electrones. Esto va a chocar con el ánodo y este ánodo va a liberar en forma de rayos X la energía, ¿correcto? Esto es un tubo de rayos X. Básicamente esta diapositiva nos sirve para entender cómo es que se forma la imagen. Esto de acá es el ánodo. Y es un proceso ineficiente porque consume mucha energía y genera mucho calor. Bueno, los componentes de los rayos X, ya lo hemos visto hace bastante rato. El cátodo, tenemos el ánodo, tenemos el filamento y por otro lado la ventana por la que salen los rayos X. ¿Qué más? El cátodo es el lado negativo del tubo de rayos X. Tiene dos partes principales, un filamento y una copa de enfoque, y el filamento es una espiral de hilo conductor que mide 2 a 3 milímetros y 2 centímetros de longitud, que básicamente lo que hace es aumentar el potencial de la emisión de energía para poder generar la imagen. Los ánodos a su vez pueden ser fijos o rotatorios. ¿Fijo qué significa? Fijo, o sea, no se mueve. Y rotatorio que puede tener algún movimiento de oscilación. Bueno, en cuanto a los equipos de rayos X, esto de acá es el panel, esto acá es la mesa, esto es el tubo, este es un equipo completo, aunque hay diferentes tipos. No sé si alguna vez les han sacado una radiografía y los han parado hacia la pared, ya, este es el espacio donde lo ponen el panel. O, en todo caso, esto que está aquí, este panel se puede reemplazar por un panel debajo de la mesa, ¿no? Bien. Les expliqué también hace un momento que los rayos X a través de sus haces pueden tener un rayo que traspase toda la materia, por lo tanto es transmitido, puede quedarse en la materia, por lo tanto se absorbe. Doctor, no me distraiga, please. Doc, estamos en clase, hermano. Y lo otro que puede pasar es que el rayo también se disperse, ¿no es cierto? Y se dispersa y cambia su dirección o rebote. Entonces, esos conceptos también son importantes. ¿Qué más? ¿El ojo humano detecta los rayos X? No los detecta.
cómo es que transmitimos o convertimos este haz de rayos X en una forma visible en una película. Pero acá voy a hacer un paréntesis porque, si se han dado cuenta, estamos ya en medio de la tecnología, ya casi ni se usan películas. ¿Qué cosas se está usando ahora? Sistemas digitales. ¿Cómo se llama el sistema digital más conocido, el que utilizan casi todos para almacenar y transmitir imágenes? PACS. P-A-C-S. La próxima clase, quien me diga qué es PACS, no voy a preguntar, simplemente se me acerca alguien y me dice, doctor, PACS significa esto. P-A-C-S, le invito una gaseosa. ¿No? ¿Qué más? También hay que saber que hay una estimación de la densidad de fotones midiendo la ionización de una cámara de gas y que se pueden convertir los fotones de rayos X en una luz visible. Por otro lado, también es importante saber que existen estudios contrastados. Y estos estudios contrastados se utilizan básicamente en estructuras huecas, como por ejemplo, ¿qué estructuras huecas ustedes conocen en radiología? ¿O en cuáles podemos aplicar? ¿Cuáles? La boca, ¿no es cierto? Le das contraste a tu paciente para hacer un estudio del tracto gastrointestinal, ¿no? Para ver el esófago, para ver el estómago, para ver los intestinos, ¿no? ¿Qué otra vía natural? El otro extremo, ¿no? La vía de salida, por vía rectal, ¿no es cierto? Para hacer estudios de colon. Entonces también es importante saber que podemos aplicar estos métodos para poder hacer más ricos nuestros estudios. Ricos en cuanto a calidad me refiero, no me vayan a malinterpretar. Un detalle importante es que nuestros equipos de rayos X tienen dentro de sus propiedades, les voy a robar 5 minutos nada más, el tener más o menor kilovoltaje. ¿Qué significa kilovoltaje? En la mesa el tecnólogo lo que hace es, si tienes un paciente que es muy gordo, muy obeso, tú necesitas tener una mayor capacidad de penetración, por lo tanto necesitas un mayor kilovoltaje. Pero, ¿qué problema tiene el utilizar mayor kilovoltaje? Que nuestras imágenes van a salir negras o radioluces, exacto. Y por otro lado, cuando utilizas poco kilovoltaje, la imagen te va a salir blanca o radiopaca. Entonces ahí hay que también saber jugar con los elementos y las herramientas que tiene el equipo, ¿no? Miren qué curioso, acá está la misma imagen que les busqué hace un rato. Esto ya no lo tiene claro, ¿no es cierto? Sí, doctora. Gracias, doctora. Nos quedan 4 minutitos. ¿Esto qué es? ¿Qué estudio es? Radiografía de tórax. Muy bien. ¿Qué es esto? Un pulmón. Y este pulmón se ve diferente que este, ¿no? Bien, entonces acá se dan cuenta que hay un área de consolidación, porque esto acá es un pulmón normal y este pulmón no es normal. ¿Por qué creen que aquí se ve un nivel? Por mi madre que el painter que me dice, ¿no? El gas. Esto es el estómago. Y el estómago tiene aire y líquido. Entonces este paciente posiblemente esté de pie. Entonces toda la parte líquida ¡pop! Se ha quedado ahí y el gas, como dice la doctora, se ha ido para arriba. Entonces, ¿qué puede haber pasado con este nano? Construcción intestinal, que ya ha nacido con este elemento blanco aquí, igualito al del metal. Se ha tragado una moneda, pez el salvaje. Entonces por eso que las rayas X nos ayudan. ¿Qué cosa creen que están viendo acá? Columna. Y estos son materiales de osteosíntesis. Son elementos de fijación. Entonces, por lo tanto, nos sirven también para poder diferenciar cómo evoluciona un procedimiento, más allá de saber si es que hay una lesión o no, después de que colocaron salud, que colocaron estos materiales, el médico puede hacerle seguimiento a sus pacientes. Bueno, vamos a continuar la próxima clase, nos vamos a quedar aquí. ¿Quieren que les deje algunas cositas para leer o no? Sí. ¿Pero las van a leer en serio o no? Sí. No me hagan dejarles material. Ya. Si todos me dejan sus correos en la hojita que les he pedido, yo les voy a enviar 2 lecturas bien cortitas. Bueno, se conocen todos, ¿no? Ya, conózcanse, pues, muchachos. Yo les voy a enviar 2 lecturas bien cortitas.